Una imagen de una 440 en la antigua estación de Sevilla, Plaza de Armas. Según se iban electrificando tramos de líneas ferroviarias en las grandes ciudades, en los años 50 y 60, las unidades eléctricas de la serie 436 y 438, más conocidas como suizas, modernizaron mucho este tipo de servicio, pero con el tiempo se vieron insuficientes. Por ello Renfe necesitaba una nueva serie de unidades eléctricas. Nace la serie 440. En la década de los 80, estas unidades se veían prácticamente por toda la red española electrificada. Y nos vamos al origen de estas unidades eléctricas. El desarrollismo de los años 60 hizo que las ciudades españolas crecieran muchísimo, y en los años 70 los atascos ya eran algo muy habitual. Por ello Renfe necesitaba una política de cercanías tanto para las grandes ciudades como para las zonas de gran densidad de población. Renfe decidió potenciar firmemente los servicios de cercanías, tanto en cantidad como en calidad. Por eso era necesario un modelo de tren universal y revolucionario para reinventar este tipo de servicios. Imagen de una unidad 440 en la estación de Segovia. Por un lado, el tren disponía de una gran potencia y sobre todo una gran aceleración, desconocida para la época. Esto permitía a las unidades 440 parar en muchas estaciones sin apenas perder velocidad. De hecho, la velocidad punta de estos trenes era de 140 km por hora. Además, el interiorismo del tren con su iluminación y puertas automáticas dieron un aire de modernidad por aquella época. Una gran imagen clásica de la estación de Barcelona Término, con una unidad 440 luciendo aquellos fantásticos colores que tuvieron en la década de los 70 y 80. Por otro lado, el servicio de cercanías cambió radicalmente. Por entonces, este servicio se convirtió en el tren de todos los días para ir a trabajar e ir a la escuela, multiplicando las frecuencias como si fuera el metro o el autobús. Su composición formada por 3 coches de viajeros y sus colores exteriores en azul y amarillo convirtieron a esta unidad en todo un símbolo de la España de los años 70. Concentración de trenes de la serie 440 en la estación de Segovia, donde podemos ver las diferencias que había entre unas unidades y otras en los testeros, tanto en las ventanillas como en el esquema de pintura. Y nos vamos a las características técnicas de estos trenes. Fabricantes: CAF, Macosa, Buesa, General Eléctrica Española y Mitsubishi Electric Company. Número de unidades construidas: 255. Años de construcción: 1974 hasta 1985. Composición: motor, remolque y remolque con cabina. Algunas unidades fueron de solo 2, de motor y de remolque con cabina. Longitud: 80,5
con 164 metros. Anchura 2,9. Altura máxima 4,2. Peso en vacío 133 toneladas. Ancho de vía 1668 milímetros. Electrificación 3000 voltios a corriente continua. Velocidad máxima 140 km por hora. Potencia 1160 kilovatios. Motores 4. MB3165 a B y C de 290 kilovatios cada uno. Número de plazas 260. Sistemas de seguridad ASFA. Y el mando múltiple hasta 4 unidades. Así era el interior de las unidades 440 para los viajeros. Los asientos eran de Sky, algo típico en la década de los años 70, y el interior bastante austero, pero cálido a la vez. Unas unidades que eran bastante cómodas en comparación con las suizas, que eran más antiguas, y su confort pues era bastante peor. Con el tiempo y con la remodelación de estas unidades, no solamente cambió el exterior, también el interior. De hecho, ya no queda prácticamente nada original en las actuales series 470 y 440R de aquellas primigenias unidades 440. Y del interior del viajero al interior del maquinista. Así eran las cabinas de conducción de estas unidades. Unas cabinas muy funcionales, muy prácticas, más cómodas que otras unidades de la época para los maquinistas, y todo bastante diáfano, fácil de entender y bastante claro para el maquinista. Las unidades 440 tenían fama entre los maquinistas de ser unos trenes con una mecánica bastante dura y bastante fiable por regla general. De hecho, muchas unidades han sido transformadas y todavía hoy en día siguen circulando. Y pasamos de las características técnicas a los servicios realizados por estos míticos trenes de la serie 440. Las unidades eléctricas 440 acapararon en poco tiempo, a mediados de los años 70, la inmensa mayoría de los servicios de cercanías, relegando a las unidades suizas a otro tipo de servicios. También muchos ferrobuses diésel fueron destinados a servicios regionales. Imagen de la estación de Madrid-Atocha en la década de los 80. Muy habituales y muy numerosas las 440 por entonces en la comunidad madrileña. Renfe estuvo recibiendo estos trenes de los fabricantes hasta 1985. Cada lote salía de fábrica con algunas diferencias, sobre todo en los testeros y alguna zona especial. Dado el excelente resultado de estos trenes y su gran abundancia, más de 200 unidades, Renfe decidió utilizarlos en servicios regionales y de media distancia en líneas electrificadas. Se las podía ver prácticamente en todas las líneas concatenaria de la geografía nacional en los años 80. En la imagen podemos ver una de las unidades 440 que tenía en los testeros los ventanales más grandes de lo habitual. Imagen de Madrid-Fuencarral a principios de los años 90. En la década de los 90 del siglo pasado, muchas unidades fueron redecoradas con los colores rojo, blanco y gris de la unidad de negocio de cercanías.
Otras muchas fueron reformadas interiormente y otras de manera integral para formar la serie 470R y más adelante la serie 470 de Renfe. Unidad 440-037. Imagen tomada en Valladolid, el 17 de julio de 1998. Una de las unidades 440 que pasaron a la unidad de negocio de cercanías, pero que no habían sido reformadas, que estaban prácticamente igual y solo habían recibido la nueva decoración. Durante la década de los 90 hubo convivencia entre las unidades 440 sin reformar y las que ya empezaron a tener reformas mucho más en profundidad. Aquí vemos una unidad 440R, R viene de remodelación, donde podemos ver los nuevos testeros, la nueva imagen exterior del servicio de cercanías y también se les practicó una renovación integral del interior, tanto de las cabinas para los maquinistas como de los asientos para los viajeros. Años después, estas unidades 440R se incluyeron en la serie 470, como finalmente se denominaron estas unidades, que habían sido reformadas en profundidad. Imagen del depósito sevillano de Santa Justa a principios de los años 90. En los años 90, de manera paulatina, fueron pasando a la unidad de negocio de regionales, adquiriendo los colores naranja y blanco y abandonando los servicios de cercanías en beneficio de las nuevas unidades 446 y 447. Imagen de una 440 de Renfe, cerca de Segovia, en el puente metálico del río Voltoya, en dirección Medina del Campo, finales de los años 80. Una de estas líneas, que por desgracia ya está cerrada al tráfico, fue cerrada en 1993, la línea convencional Segovia-Medina del Campo.